Aló, aló, ¿ahí me escuchan? Sí, Andrés. Es que está intentando hablar desde hace rato y nada. Ah, Bueno, bueno. esta pregunta reflexiva se parece un poco a la que habíamos tenido hace 8 días y ya el profe pues, nos dirá hacia dónde la quieren caminar, pero hace 8 días hablábamos pues como concatenando un poco con las respuestas que ya dieron las compañeras previas a mí, es que esa cualificación va enfocada a cómo esas competencias que se logran dentro del proceso de formación van a ayudarle a resolver esas necesidades empresariales o las problemáticas que vayan a tener los aprendices ya pues egresados en sus ambientes laborales. Entonces, como yo lo veo, la cualificación le va a permitir resolver lo que en la vida real se va a enfrentar en un sector productivo. Muy bien, Andrés. Yo quiero dar respuesta también a esta pregunta que yo estaba haciendo, y es que nuestra, nuestra mentalidad, perdón un momentico que me atoré con un poquito de agua. Listo. Nuestra meta o nuestro enfoque sí o sí tiene que ir a las necesidades del sector productivo. ¿Por qué? Porque es que finalmente nosotros estamos formando es a personas para que puedan empezar a desempeñar una tarea específica. ¿En dónde? En las empresas. ¿Por qué en las empresas? Porque es que finalmente un país no se construye solamente con las personas que habitan en ella, sino un país se empieza a construir es por medio de lo que produce y de su quehacer y de su aporte también hacia otros lugares. Ahí tenemos también que entender un poquito esa parte de la economía mundial, donde cada país debe ofrecer también una propuesta de valor hacia otros países. Por eso digamos que hace unos años Colombia le estaba aportando o le estaba proponiendo a los otros países de manera internacional o estaba apostando precisamente por la economía naranja. ¿En qué consistía? En que nosotros empezamos a vender nuestros servicios, en el caso de servicios de tecnología, que pudiéramos trabajar desde casa, que pudiéramos trabajar con empresas internacionales. Por ejemplo, hoy en día también con el crecimiento de los contact centers, donde ofrecemos ese producto, ese servicio de poder asistir las necesidades de otras personas en diferentes lugares del mundo. Entonces, digamos que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a generar también ese valor, y ese valor nosotros lo generamos por medio de qué, de lo que nosotros hacemos. Pero es muy complejo, queridos compañeros, cuando entramos precisamente en una dinámica en la que sí, la persona tiene ese conocimiento, tiene ese saber, pero su mano de obra no está cualificada para realizar tal acción. Que eso también, digámoslo así, que entre el código y los decretos y las leyes del trabajo, pues nos llevan precisamente a entender o a encaminarnos hacia un punto en que una persona tiene que tener las habilidades, tiene que tener los conocimientos para poder realizar una actividad determinada. Un ejemplo muy práctico, una persona que se mete a soldar, o por ejemplo las personas que necesitan tener avalada su licencia de que precisamente tienen los conocimientos de trabajos en alturas, o por ejemplo algo que sería indispensable para todos los colombianos que trabajamos en el sector industrial, pues tener al menos las competencias de salud y seguridad en el trabajo. ¿Para qué? Para tener entendido que eso ya se conoce, que pues de pronto es el trabajador el que hizo ya caso omiso a las recomendaciones, o que ya fue algo pues, digámoslo así, a su propia voluntad, cosas como en ese estilo, ¿no? Y entendiendo también la cualificación de que nosotros tenemos que tener unas competencias claves para poder encajar, yo lo digo de esta manera, para poder encajar en ese contexto laboral, porque el contexto productivo, el contexto laboral, no solamente debe ser en el que yo ponga y apropie mis conocimientos, sino también yo cómo me desenvuelvo en la empresa, esos conocimientos que yo tengo allí y cómo también yo me relaciono con los demás.
Entonces, por eso hoy vamos a hablar sobre el tema de las guías de aprendizaje, porque es que las guías de aprendizaje, como lo dice esta presentación que ya ahorita les voy a enseñar también a hacerla para que ustedes puedan empezar a hacer sus recursos didácticos, puedan empezar a hacer su material formativo, su material de apoyo, puedan empezar a realizar también diferentes elementos que puedan compartir con sus aprendices y también pues por medio de esa inteligencia artificial podemos hacer también diferentes análisis de las estructuras curriculares que nosotros debemos llevar. También esto nos sirve como un método, un modelo de estudio, porque acuérdense algo, que a nosotros cuando estamos en el concurso nos hacen, bueno, primero nos hacen unas preguntas generales de sobre la entidad, donde nosotros tenemos que conocer, por ejemplo, procedimientos, tenemos que conocer, bueno, procesos y procedimientos, tenemos que conocer o tenemos que tener como esa experiencia ahí al momento de resolver las preguntas. Acuérdense que las preguntas siempre van a ser estudios de caso y algo donde nosotros nos podemos empezar a entrenar en estudios de casos es aquí cuando empezamos a construir nuestras guías de aprendizaje. Algo importantísimo, y eso, por ejemplo, para las personas que presentan las pruebas, hay que tener en cuenta también que muchas veces hay que tener mucha certeza de lo que nosotros vamos a contestar. ¿Por qué? Porque muchas respuestas, muchas preguntas y respuestas vienen con algo que se llaman distractores. Y esos distractores precisamente son cuando yo pongo mi criterio. Sí, esos distractores son cuando yo pongo mi criterio sobre lo que creo que es obvio, lo que creo que es bueno para mí, pero que realmente no contempla en ese proceder de la entidad pública. Una de las maneras de cómo nosotros entender finalmente ese proceder o ese procedimiento que nosotros hacemos dentro de la entidad y no cometer como de pronto ese error o ese sinsabor es por medio de cuando nosotros construimos ya nuestras actividades de aprendizaje. Y por eso fue necesario que la clase pasada estuviéramos contextualizándonos sobre la formación profesional integral, porque es que la formación profesional integral nos habla a nosotros de unas cositas que muchas veces se nos olvidan a nosotros incluir en las guías de aprendizaje, como por ejemplo que nosotros tenemos que comenzar a hacer unas actividades que involucren el saber ser, el saber, el saber hacer, todo ese tipo de cosas que nosotros tenemos que ponerlas. Y las guías de aprendizaje tienen que conducir al aprendiz hacia ese punto. Entonces, para poder empezar a hablar sobre guías de aprendizaje, yo voy a dejar aquí de compartir, dejar de compartir, voy a compartir nuevamente toda mi pantalla y vamos a ingresar a la plataforma de compromiso. ¿Por qué es importantísimo entrar a la plataforma de compromiso? Porque acuérdense que en la plataforma de compromiso, ahí es donde nosotros encontramos los formatos requeridos para poder llevar a cabo nuestra formación. Como siempre se los hemos recalcado con la profe Luz, muchas veces nosotros nos gusta, que sí, que el compañero nos pase el formato, pero a veces los formatos cambian y mire que a veces los formatos traen cosas interesantísimas como ciertas instrucciones o también algunos lineamientos para ir llevando nuestro proceso de formación con calidad. Entonces, entramos siempre, recuerden, gestión de formación profesional integral. ¿Por qué? Porque es que nosotros, de alguna otra manera, pues es es como el trabajo que nosotros hacemos como instructores. Ya si nosotros pertenecemos a otra área, como por ejemplo la parte jurídica, que también es importantísimo que la empecemos a explorar, por ejemplo, la parte de gestión de recursos financieros, que es importante, todo esto que a nosotros tenemos que hacerlo para poder ejecutar la formación, por ejemplo, la gestión de las comunicaciones, que es muy importante que nosotros cuando estemos trabajando las actividades con nuestros aprendices, utilicemos de alguna otra manera la plantilla institucional del SENA, que nos ciñamos también al manual de imagen corporativo, a los colores, que nosotros no podemos utilizar el logo de cierta forma, sino que lo tenemos que utilizar de otra forma, y etcétera, 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 y que acordémonos que siempre con cada cambio pues de gobierno, el logo del SENA cambia a veces de color, ¿no?
que eso es importantísimo también entenderlo y entender también todos los procesos misionales, porque a nosotros siempre se nos olvida esa parte de los procesos misionales, que mírenlos acá, que son los que están en este color verdecito. ¿Cuáles son los procesos misionales? Pues todo lo que hace el SENA, que mire que es gestión de la formación profesional integral, gestión de la evaluación, certificación de competencias laborales, gestión de la innovación y la competitividad, todo eso que podemos leerlo. En este caso, como vamos a entrar a buscar nuestro formato de guía de aprendizaje, acuérdense que yo entro por lo menos a la caracterización del proceso. Acuérdense, queridos compañeros, y esto se los digo de manera muy chévere, entremos a leer lo que dice cada uno de los procesos del SENA, porque aquí tenemos pues los procesos los tenemos detallados y eso es lo que pues en algún momento nos va a salir en el examen. Ahora tenemos, por ejemplo, los documentos de referencia, por ejemplo, mire, el normograma de procesos de formación profesional integral, todas esas normas que de alguna otra manera, pues al menos podemos ir revisando. Los documentos del proceso y los formatos, que es lo más importante, que bueno, lo importante que es por medio donde ejecutamos los procesos. Entonces tenemos, por ejemplo, el formato acá, el 135, a mí no se me olvida porque ese todavía no lo han cambiado, el 135, que es el formato de guía de aprendizaje, y mire que el formato está en vigencia y no ha cambiado, pero hay formatos que con el tiempo cambian, pues por requerimientos esenciales. Entonces, aquí entramos, por ejemplo, al formato de guía, y cuando nosotros ingresamos al formato de guía, entonces encontramos que acá la guía está construida de una manera en que todos debemos empezarla a llevar de una forma y no de otra. Ahora bien, cuando nosotros hacemos la guía, mire que nosotros encontramos siempre en el principio toda esta información que yo ya les dije que esa la podíamos sacar de la planeación pedagógica, y del diseño curricular y del programa de formación, pero entonces aquí ya empezamos con una segunda parte de la guía. ¿Y qué es? La presentación de la guía. Y entonces cuando nosotros hacemos la presentación de la guía, a nosotros se nos olvida, por ejemplo, leer lo que la guía nos está recomendando para poderla hacer. Por ejemplo, cómo motivar hacia la actividad de aprendizaje, en consideración a las fortalezas que podrá que aportará en el desarrollo de habilidades y destrezas. O sea, tenemos que empezar nosotros a preguntarnos qué es una habilidad, qué es una destreza. Mire, guiar y orientar el aprendizaje de manera que se desarrolle hacia el desarrollo integral del aprendiz. Entonces, cuando hablamos del desarrollo integral del aprendiz, entonces nosotros no podemos generar actividades de aprendizaje donde solamente entregue productos, sino también nosotros tenemos que motivar al aprendiz a que, el aprendiz en ese momento también, no sé, pase a sustentar de una manera la presentación personal, todo aquello que a nosotros nos permite formar así como nos dice la formación profesional integral al aprendiz, motivar a la acción, al trabajo autónomo, sistemático y organizado. Acordémonos que nosotros tenemos que empezar a llevar un proceso, ya les voy a explicar eso, relacionar los conocimientos previos con los nuevos para la construcción significativa de los mismos, y es que acuérdense que todos nosotros en algún momento tenemos, como dicen por ahí, ese conocimiento vago, ese conocimiento de que, por ejemplo, un estudiante un aprendiz que va a entrar a hacer electrónica. Entonces, ese aprendiz que va a entrar a hacer electrónica, él más o menos sabe que es para hacer dispositivos, que es para reparar algunas cosas. Entonces, él tiene ya un conocimiento previo porque por eso escogió precisamente ese programa de formación. Ahora, cómo nosotros le decimos al aprendiz, mire, está bien lo que tú estás diciendo en este momento, pero ahora te voy a explicar cómo es en realidad. Y entonces ahí es donde empieza a haber esa construcción. ¿Por qué? Porque es que yo asimilo lo que ya tengo en la mente, lo junto, lo combino y entonces estoy generando un conocimiento grandísimo. Y mire que a mí eso por lo menos me ha funcionado muchísimo al momento de yo empezar a interesarme por ciertos conocimientos o aprender muchas cosas, porque a mí es de las personas que me gusta ser autodidacta, aprender
de manera autónoma, y entonces yo me empiezo a hacer preguntas como, por ejemplo, cómo funciona esta cosa, cómo se puede llegar a hacer esta otra. Y mire que cuando yo empiezo a generar esas ideas o esas preguntas, y hoy en día con el Internet, que es maravilloso, aunque a mí también me gustan muchísimo los libros, pero con el Internet, que es una maravilla, entonces yo empiezo a tener esos conocimientos básicos, esas pinceladas, busco en YouTube, busco videos, hoy con la inteligencia artificial que ahorita les voy a enseñar a utilizar eso, mejor dicho, se vuelve magnífico. Y mire que eso mismo deberíamos nosotros promover en el aprendiz. Ahora, promover el aprendizaje colaborativo y el crecimiento integral del grupo es algo que nosotros tenemos que hacer como instructores al momento de que nuestro aprendiz comience también a decir, mire, yo puedo aportar acá, mire, yo no sé de esto, pero yo puedo aportar acá, yo soy más diestro en esta parte. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros de manera colectiva, los seres humanos, nos sentamos a dialogar y aprender, ahí es cuando realmente el aprendizaje se da. Hoy en día, por ejemplo, con las herramientas digitales, y algo que los quiero invitar muchísimo, compañeros, es que, por ejemplo, hoy nos acerquemos al diálogo. Si yo tengo una idea, si yo tengo podemos comunicarnos, y mire que yo puedo aprender de ustedes y ustedes pueden aprender de mí. Y así sucesivamente es que se debe dar el aprendizaje. Y créame que no es nada nuevo. Eso en otros países es algo que siempre se da porque los unos de los otros aprenden, y aprenden de una manera integral, ¿no? Ahora, la formulación de las actividades de aprendizaje. A nosotros se nos olvida por lo menos este punto 3, y es que el punto 3 de las guías de aprendizaje es el punto donde habla ya de todas las actividades que nosotros tenemos que hacer. Hay un documento, mis queridos compañeros, que no sé, creo que yo ya se los pasé a todos ustedes, pero venga, les digo cómo es que se llama: orientación. Igual yo ahorita se los cargo en la carpetica que tengo ahí, el de orientación, eh, proceso de orientación, espere, guías de aprendizaje, guías, que es un documento inclusive que nosotros podemos descargar, que lo encontramos en internet. Creo que ese yo ya se los compartí a ustedes. Sin embargo, yo ahorita lo busco y lo descargo. Orientación. Es que yo tengo una mano de descargas. Entonces, por ejemplo, mire, que se llama Orientaciones para la elaboración de guías, que es un documento que pues ya lleva unos añitos en el SENA, pero pues es el documento que nosotros utilizamos como carta de navegación para poder desarrollar o elaborar las guías de aprendizaje de los proyectos formativos. Entonces, mire que claro, no, tiene 17 páginas, de hecho no tiene mucho. Ya nos habla de webgrafía, ya nos habla de los recursos de aprendizaje, todos los momentos de la guía, y entonces ahí es donde nosotros encontramos, por ejemplo, esta descripción de la estructura para la elaboración de guías de aprendizaje, que lo encontramos acá inclusive en la página número 5, y que nos empieza a hablar, por ejemplo, de que la guía de aprendizaje, como les venía diciendo, es un recurso didáctico, claro, que está consolidado como un texto que facilita el desarrollo de un aprendizaje activo centrado en el aprendiz, y hay todo lo que dice ahí para que lo vayamos leyendo. Y este documento, que es esta carta de navegación, pues nos va a ayudar muchísimo. Entonces, esta lo podemos encontrar en internet, pero sin embargo, ahí en la carpetica que yo les creé, se los voy a dejar cargado. Bueno, seguimos acá la guía. Entonces nosotros empezamos a escribir cuál es la actividad de aprendizaje, qué queremos lograr con esa actividad de aprendizaje, a qué queremos llegarle al aprendiz con esa actividad de aprendizaje, cuál es ese producto final que el aprendiz puede llegar a lograr. Y entonces ahí es donde nosotros empezamos con las actividades de reflexión inicial. ¿Qué son las actividades de reflexión inicial? Las actividades de reflexión inicial, aquí lo tengo ya listo. Las actividades de reflexión inicial, pues son el primer momento, como su nombre lo dice, ese primer momento en que nosotros le decimos al aprendiz o le ponemos al aprendiz una situación problemática. A mí me gusta hacerlo por medio de una situación problemática, aunque usted como instructor puede empezarlo a hacer también por medio de un juego, por medio de una visita de campo. O sea, usted puede hacer una actividad de reflexión inicial donde el aprendiz diga,
esto de pronto se puede empezar a desarrollar de esta manera. Como su nombre lo dice, reflexionar. Eh, Podemos preguntarle al aprendiz en un estudio de casos si cierto proceso o cierto procedimiento se está haciendo de una manera determinada y preguntarle al aprendiz si le parece bien o le parece mal. Por ejemplo, en temas ¿de qué? En temas de logística, por ejemplo, preguntarle al aprendiz que el producto tiene que durar bodegado 3 días, entonces se le invita a reflexionar el por qué ese producto tiene que durar 3 días, tal vez por qué, que ellos empiecen a generar esa intuición y en ese momento empezarles a despertar la curiosidad, a generar una predisposición positiva hacia el aprendizaje, fomentar la autoestima, que lo que yo digo, mi criterio sea algo totalmente válido, que esa respuesta que yo voy a dar o esa construcción de esa respuesta que yo elaboro por medio de un escrito, por medio de mi, no, de mi sistema de apuntes, pueda realmente llegar o llevar a yo tener esa tendencia de que yo sí tengo un conocimiento porque de alguna otra manera yo he interactuado con ese sector productivo y que tal vez al interactuar yo un poco con ese sector productivo, yo comience a generar esa búsqueda del conocimiento, ¿no? Hasta el momento, vamos claro, compañeritos, ¿cómo vamos hasta el momento? Entonces, miren que esa reflexión inicial que nosotros tenemos que hacer, esa reflexión inicial que nosotros tenemos que hacer, como su nombre lo dice, es que nosotros le exponemos al aprendiz esa situación problemática, esa situación, ojalá del sector real, ojalá donde nosotros le digamos al aprendiz, mire, está pasando esto, está ocurriendo esto, donde nosotros le digamos, le preguntemos al aprendiz cómo posiblemente usted lo puede solucionar, cómo posiblemente lo puede hacer, para qué se necesita realizar eso, interactuar con la comunidad, todo lo que nuestros programas de formación pueden dar, porque es que nuestros programas de formación, si los miramos a profundidad, son muy importantes ¿para qué? Para la construcción del sector productivo, para el crecimiento del sector productivo. Y mire que una cosa que a mí me ha parecido súper chévere entrar y entender la estructura del SENA es eso de que los programas de formación no se construyen por simples caprichos del SENA, como por decir, ah, sí, es que queremos hacer un técnico en, no sé, voy a decir algo re loco, ¿no? Vamos a hacer un técnico en ufología, ¿sí? En lectura de los extraterrestres y todo ese tipo de cosas, porque realmente, ¿qué sector productivo realmente lo necesita así de manera muy fuerte, ¿no? Habrán personas que son ya aficionadas al tema, pero pues para esos aficionados ya existen academias que trabajan precisamente ese segmento, ese público definido. Pero eso es empezar a plantear esa situación problemática que lo ayude a cuestionar su realidad y a buscar siempre que soluciones, soluciones. Nosotros tenemos que poner a los aprendices en ese escenario a buscar esas soluciones. Y entonces esa situación problemática, que es, como les estaba diciendo, que es un contexto real, o entrarlos en una simulación, por ejemplo, chévere que en el SENA le invirtieran mucho más tiempo a los temas de las simulaciones, donde el aprendiz pueda empezar a cometer cada vez más errores y puedan encontrar eso como un reto. Acuérdense que cuando nosotros construimos esa situación problemática debe ser interesante, cercana con el aprendiz, que ayude a activar esas funciones cognitivas. Acuérdense, esa activación del conocimiento
que todos nosotros tenemos que empezar a tener. Y mire que esa actividad de reflexión inicial, aunque suena así de reflexión inicial, esas actividades también pueden encaminar muchísimo al aprendiz en el desarrollo también de sus habilidades en el sector productivo. ¿Por qué desarrolla sus habilidades en el sector productivo? Porque cuando el aprendiz se someta a una situación o a una incertidumbre que es pertinente, claro está, con su formación, pero que de pronto, no sé, porque se actualizó una norma o porque hubo un cambio, alguna situación, ellos también puedan tener esa capacidad de decir, venga, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo yo lo puedo solucionar a partir de mis conocimientos? Y pueda inclinar o buscar esa formación permanente que tanto nosotros les queremos inculcar y que la misión del SENA lo pide así mismo. Entonces, por eso mismo, ahí es donde nosotros tenemos que entrar y participar. Entonces, el objetivo de esa actividad de reflexión inicial, por ejemplo, que se llame Exploradores del Trabajo Digno, donde vamos a motivar a los aprendices a interesarse por el estudio de los derechos fundamentales en el trabajo en Colombia mediante una experiencia lúdica, colaborativa y reflexiva que despierte su curiosidad, fomente el trabajo en equipo, genere una disposición positiva hacia el aprendizaje. Por ejemplo, cuando nosotros le ponemos esa situación polémica, donde es que a un trabajador ¿qué pasa si usted está trabajando en una empresa y entonces por X o Y motivo el jefe lo mandó a hacer una función que está por fuera de su contrato, pero que usted va y la realiza y que preciso en ese momento sufrió una calamidad? Entonces, ¿usted qué debe hacer? Decirle al dueño de la empresa, fresco, dejemos así, yo me voy para el seguro, o hay que activar qué cosas, o cómo se puede llegar, por ejemplo, a hacer una conciliación. Y esa parte es lo que precisamente al aprendiz lo hace interesarse a que más adelante, venga, miremos lo que dice el código del trabajo, la legislación laboral, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque yo ya lo inicié y lo puse en un punto donde va a tener esa situación. ¿Qué pasa si usted le dicen, venga a la empresa, yo le pago a usted 5,000 pesitos más y entonces quédese a trabajar hasta más tarde? Espérese un momento, ¿sí? Todo ese tipo de situaciones que nosotros también tenemos que empezar a trabajar desde la ética. Entonces, por eso mismo nosotros empezamos a generar esa situación polémica. Y una situación polémica, por ejemplo, puede ser esta. Imagina que estás por iniciar tu primer empleo formal, te das cuenta que hay muchas reglas, condiciones y situaciones que no comprendes del todo. ¿Cómo saber si lo que vives es justo o no? ¿Qué herramientas necesitas para protegerte y actuar con conocimiento? Entonces, ahí cada uno empieza a decir, no, vamos a entregar unas tarjetas ilustradas donde se representa cada situación laboral. El aprendiz habla, el aprendiz dice, mire, es que no me pueden despedir, no me pueden echar por esto y esto y esto. Si me van a echar, pues tengo derecho a mi indemnización. Todo ese tipo de cosas que tiene que tener el aprendiz. Por ejemplo, ay, sí, que me van a dar contrato a término indefinido, pero me pusieron a escoger entre un contrato a término indefinido y me pusieron a escoger entre un contrato a término definido. Cosas como esas, por ejemplo, en que el aprendiz dice, no, pues es que es mejor a término indefinido, no, porque más fácil me pueden echar. Entonces, cosas que realmente nos pueden empezar a construir. Ahora vienen en las guías de aprendizaje. Vamos aquí nuevamente a la guía de aprendizaje. Entonces acá encontramos, mire, aquí nosotros, después de estos dos puntos que hacemos, escribimos nuestra situación polémica. Ahora acá donde decimos la descripción de la actividad, nosotros decimos, ahora de la anterior situación polémica que se presentó sobre tal y tal y tal y tal elemento, conteste las siguientes preguntas y, no sé, realice una exposición, por ejemplo, o conteste las siguientes preguntas y
por medio de un debate, por medio de un foro para los de virtualización, por medio de un dibujo, por medio de una cartelera, lea la situación polémica y no sé, juguemos con fichas de Lego y hagámosla, ¿sí? Entonces ahí yo describo la actividad. Cuando yo describo una actividad, mis queridos compañeros, sí, nosotros tenemos aprendices grandecitos en el SENA. Yo sé que la mayoría de los chicos, bueno, los aprendices en el SENA, ¿esto qué? Son los que escogen su técnico, otros no. Entonces, nosotros tenemos esa consideración, pero cuando nosotros realicemos una actividad, seamos lo más específicos posibles, o sea, seamos lo más procedimentales posibles, aprendamos a ser organizados cuando describimos una actividad, la escribimos en un párrafo corto y hagamos de cuenta que esa actividad se la estamos comunicando a un niño de 5, de 10 años. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos es que inclinar realmente a generar reflexión, a generar conocimiento y no a veces como a tirar a corchar, ¿cierto? Entonces aquí ya hablamos de los ambientes requeridos, ya después les voy a explicar cuáles son los ambientes, la tipología de ambientes, pero entonces hay ambiente ay, se me olvidó, está el aula convencional, está el laboratorio, está, por ejemplo, el ambiente de simulaciones, y un montón, ¿no? Salas podrían Exactamente. Exactamente, el ambiente virtual. O sea, nosotros vamos a definir cuál es el ambiente que nosotros requerimos por tener las diferentes características, ¿sí? Entonces, nosotros pues entramos ahí precisamente a hablar de dónde vamos a desarrollar esa clase. Por ejemplo, ese ambiente polivalente, ese ambiente de una unidad productiva. Entonces hay un lugar donde parece ya una fábrica, entonces los podemos llevar ahí. Puede ser un ambiente fuera del centro de formación, que los llevamos ya a hacer esa actividad en una empresa, ¿cierto? La idea es que nosotros, al momento de escoger ese ambiente, no lleguemos y digamos, ay, sí, rápido por llenar, aula convencional, porque eso lo vamos a hacer en el ambiente de formación. No, acuérdense que entre esa situación polémica sea más real y esa situación polémica sea más didáctica, pues va a ser mucho mejor. Por ejemplo, yo me acuerdo, eso lo aprendí, por ejemplo, en un profesor de artes cuando yo estaba en el colegio, que llegaba, cogía y nos decía, nos sacaba entonces y bueno, empiecen a dibujar los árboles. Entonces uno llegaba y los dibujaba así rápido y decía, pero mire, es que eso no parece un árbol, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque es que hay que construirle las ramas, las hojas y profe, las hojas entonces me toca dibujarlas una por una. No, o sea, empezar también uno a entender cómo se pueden hacer las cosas, ¿no? La estrategia o técnicas didácticas activas, mire, existen muchísimas. Nosotros en el SENA, pues también el aprendizaje basado por proyectos es una estrategia, una técnica didáctica. Tenemos la gamificación, aunque a mí la gamificación poco me gusta, pero tenemos, por ejemplo, técnicas didácticas mm, de contextualización, resolución de problemas, o sea, hay muchísimas. Materiales de formación, y en estos materiales de formación existe una controversia bastante rara, porque es que el material de formación es, por ejemplo, lo que yo necesito, las herramientas también, ¿qué es lo que necesito directamente en esa formación? Pero también acuérdense que yo en la actividad del SENA, acuérdense que en el SENA yo tengo 3 elementos, ¿no? Para que no se nos olvide. El primer elemento debe ser el conocimiento, entonces yo siempre debo elaborar mi material de formación, debo elaborar una presentación, debo elaborar, no sé, puedo escribir un texto, puedo descargar algo también
descargar y escribirlo para afianzar mi conocimiento, el computador, las herramientas, todo lo que yo necesito en la parte del hacer y también en la parte del ser, ¿no? No sé, también como material de formación, trabajo en equipo, realizarse en el grupo de aprendices, todo eso. El material de apoyo, pues ya son esos libros, esas bibliografías que yo también utilizo, algunos elementos como también la libreta de apuntes, que son cosas que a nosotros se nos olvidan. Nosotros creemos que el material de apoyo únicamente son libros y PDFs que nosotros descargamos, pero también son cosas que apoyan en ese momento, que no son intrínsecamente necesarias, pero por ejemplo apoyan a la formación. En un taller mecánico pues tenemos las herramientas, tenemos las llaves, esos son materiales de formación, por ejemplo un material de formación para electrónica, un multímetro, el protoboard, porque les estamos hasta ahora enseñando en ese momento, ¿un qué? Y ahora se me olvidó el nombre. Bueno, pero le podemos pedir unos diodos, unos LEDs, sí, un integrado 555, cosas así. Bueno, está bien, pero en el material de apoyo, pues estaría el libro también de construcción, pero también estaría, por ejemplo, la libreta de apuntes para que ellos hagan el esquema. Todo ese tipo de cosas es importantísimo, compañeros. Y la duración de la actividad, pues como es una actividad de reflexión inicial, ¿cuánto tiempo le vamos a dar a esa actividad? 5 horas. Pues yo siempre pienso o soy de los que prefiero que una actividad de reflexión inicial no se vaya a más de 10 horas. Ahora miremos una cosa importantísima y me voy a saltar aquí un tricitico, voy a hacer una zancadita de rana, porque es que en las actividades de reflexión inicial nos piden solamente estos elementos, pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, a las actividades de apropiación, mire que ya nos piden las evidencias de aprendizaje. ¿Y qué es lo que pasa? Que las actividades de reflexión inicial no son evaluativas. Esas nosotros como instructores, al momento de escribirlas o al momento de redactarlas, lo que tenemos que, nosotros no podemos intervenir en esa parte de reflexión inicial, o sea, el instructor no interviene. Dejamos que el aprendiz intuya, que él hable, que él diga, que él realmente piense, conecte con sus ideas y con lo que tiene previamente, pero, 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 nosotros no le vamos a generar esas evidencias de aprendizaje. ¿Por qué? Porque finalmente es algo que el aprendiz hace de manera sistémica y lo entiende para su formación. Ahora tenemos las actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. Tanto la 3.1 como la 3.2 son los momentos de antes de aprender. Acuérdense eso. Yo por eso les explicaba la vez pasada que en el SENA nosotros tenemos que reconocer los conocimientos previos. Ese antes de aprender, entonces acá, por ejemplo, ¿qué son las actividades de contextualización e identificación de conocimientos previos? Ahí es donde nosotros le decimos al aprendiz qué es lo que él necesita conocer y qué es lo que él necesita para poder entrar precisamente en el conocimiento. Entonces, mire, esta contextualización es donde vamos a diagnosticar qué es lo que ellos tienen de saberes previos, qué es lo que ellos ya vienen conociendo. ¿Por qué? Porque es que como yo lo estoy haciendo en este momento, a veces no es tan bueno. ¿Por qué? Porque yo les estoy hablando cosas que probablemente muchos de ustedes ya saben, que probablemente muchos de ustedes ya conocen, pero por eso a mí me gustaría, pues me gusta preguntar, por eso me gusta preguntar muchísimo. Lo que pasa es que, no sé, tenemos una cultura a veces de quedarnos en silencio, pero nosotros no podemos llegar a veces a una formación sin antes diagnosticar, porque entonces lo que estamos haciendo es la repetición de la repetidera. Entonces, mire que aquí es donde entramos a hablar de algo de aprendizaje significativo, y entonces ahí es donde empezamos a construir.
lo nuevo y lo ya conocido. ¿Y qué podemos utilizar como técnicas sugeridas? La lluvia de ideas, la socialización de experiencias, actividades de observación. O sea, ahí nosotros como instructores ya podemos intervenir con el aprendiz, podemos dialogar con el aprendiz y podemos concertar, por ejemplo, ciertas actividades para poder llegar. ¿Por qué? Porque es que nosotros vamos a decir, venga que les voy a enseñar Excel y les voy a enseñar a hacer una suma, pero imagínense que ya la mayoría o todos en el curso saben hacer esa suma en Excel, entonces para que yo nuevamente regreso a enseñarles lo mismo. No, es que es para que no se les olvide y se afiance el conocimiento, pero mire que yo ese tiempo lo puedo utilizar, por ejemplo, para poder dar unas actividades que mejoren el estado o el que mejore, por ejemplo, la formación. Entonces, regálenme en 5. Que mejore, por ejemplo, eh, las competencias de ese aprendiz. Entonces, miren que el autodiagnóstico es necesario. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, entonces ahí nosotros podemos entrar, mirar ellos qué saben, si yo tengo que retroceder un poquitico, ya sé que tengo que retroceder un poquitico y nivelar, pero no puedo llegar, por ejemplo, a decir, ustedes no saben porque de pronto se equivocaron en alguna cosa. Miremos qué es lo que saben y podemos mirar qué podemos aprender o qué necesitamos nivelar. Y mire que eso funciona muchísimo con los aprendices. Ahora bien, aquí, por ejemplo, en la presentación, pues efectivamente siguen siendo, como les estaba diciendo, el antes de aprender, son consecuencia de la actividad planteada en la situación problemática. Esas dos tienen que estar como un hilo conductor. eh, y es donde nosotros no le vamos a decir al aprendiz, oiga, usted está equivocado, usted se le olvidó, es que no le enseñaron, es que usted no está aprendiendo. No, nosotros tenemos es que enseñarle a los aprendices a ser resolutivos. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a decir, por ejemplo, a darle continuidad a esa situación problemática. Y entonces, en esa situación problemática, nosotros decimos, bueno, ahora entonces qué ocurre después de haber analizado la situación problemática y de ver que estos factores y que se puede dar solución de esta manera, se decidió crear un Excel, se decidió crear un control de salida de pedidos, o sea, empezar nosotros también a ir formando ahí. Muchas veces en esas actividades de contextualización nosotros nos gusta empezar a meter conocimiento, pero entonces ¿cuál sería entonces ahí el fundamento de las actividades de apropiación? Que ahí es donde viene este punto, las actividades de apropiación. ¿Qué son las actividades de apropiación? Las actividades de apropiación en ese momento son ya el mientras aprendo. Y entonces ahí es donde yo llego, cojo y empiezo a poner la actividad que sea cognitiva, la actividad que sea procedimental. No, todavía no puedo establecer el producto de la guía, sino el procedimiento y también la parte del ser. Entonces, ¿cómo se debe hacer? ¿Qué es lo necesario que se debe conocer? ¿Qué es lo necesario que se debe hacer para poder llegar a cierto producto? Y esta actividad de apropiación tiene que estar atada a la actividad de qué, ya de la transferencia del conocimiento, donde el aprendiz ya nosotros simplemente lo soltamos, lo observamos y lo guiamos y él tiene que ir haciendo. Hasta el momento, ¿cómo vamos, compañeritos? Bueno, yo les hago una pregunta sobre lo que hemos hablado, lo que hemos dialogado hasta el momento. Yo quiero saber sus opiniones, si realmente estamos centrados o tenemos una idea totalmente diferente o me hizo falta complementar algo. Cuéntenme. ¿Todo claro o muy confuso? Todo claro. Ahí está Miguel, Giovanni, puedes preguntarles. Miguel, Giovanni, ¿qué opina? Claro, lo que pasa, mientras alguien se anima a preguntar, lo que pasa es que nosotros
confundimos las guías de aprendizaje con talleres. Y las guías de aprendizaje no son talleres. O sea, yo he visto, por ejemplo, guías de aprendizaje en que ponen ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios, pero ahí, por ejemplo, una actividad de apropiación del conocimiento puede ser eso. Remítase al taller tal. Ese ya lo hacemos nosotros como un documento anexo a la guía, pero nosotros no podemos hacer ese anexo a ese documento dentro de la guía. Entonces, por ejemplo, en la parte de conocimiento, bueno, ahora nos vamos a enfrentar a realizar tal producto, tal acción, ¿cómo nosotros llegamos a hacer ese producto? Entonces, pensémoslo, por ejemplo, en un ámbito de mecánica. El carro falla, entonces tenemos el conocimiento previo, digo, la reflexión, qué es lo que nosotros, bueno, qué es lo que supuestamente tendríamos que hacer. Luego, la contextualización, entonces ahí es donde el aprendiz llega y dice, mire, este es el procedimiento que nosotros debemos empezar a hacer, este procedimiento, ta. Ahora listo, vamos a hacerlo. Vamos nosotros a hacerlo, vamos a aprender cómo realmente se hace ese mantenimiento. Entonces, mire, primero se hace el punto 1, se hace el punto 2, utilizamos esta herramienta, utilizamos esta otra herramienta, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a explicar. Y luego, ahora nosotros en la parte, ya les vuelvo a proyectar, en la parte de la transferencia del conocimiento, como es aprendizaje basado en proyectos, ahí es donde nosotros llegamos, le describimos la actividad, los materiales, todo, y qué es lo que tiene que entregar el aprendiz como producto final. Y ahí es la actividad de la guía. No tenemos que llenar unas guías que les ponemos 50, 60 evidencias. No, mentiras, pues tampoco, pero si las llenamos de 5, 6, 7 evidencias. No, nosotros no necesitamos llenar las guías de muchas evidencias. Y de hecho, a mí personalmente, mis queridos compañeros, a mí personalmente, me gusta empezar las guías de atrás para adelante. ¿Cómo así? Yo empiezo con esta actividad, por ejemplo, de transferencia del conocimiento. ¿Por qué? Yo empiezo a redactar esta actividad porque cuando yo empiezo a redactar esta actividad, aquí es donde digo, mire, yo necesito hacer este proceso y este proceso para que ellos puedan llegar solitos a hacer este producto. Listo. Y entonces, como ellos necesitaron conocer esto y esto y hacerlo de esta manera, entonces yo aquí empiezo a juntar esos conocimientos y entonces de ahí es donde me sale a mí la situación polémica, porque es que a veces nosotros nos ponemos a redactar desde el principio acá juiciosos, claro está, pero no sabemos finalmente cuál es el producto de la guía y ese producto de la guía es el que define realmente esa competencia que nosotros tenemos que hacer. Pensemos, por ejemplo, cuando vamos a hacer, vamos a certificarnos en una norma. Entonces, cuando nos vamos a certificar en una norma, por ejemplo, nosotros tenemos que tener un conocimiento, ¿cierto? Entonces, ese nos hace la evaluación, que pues ese conocimiento no debería ser el que defina el nivel de la norma, pero bueno, eso pasa acá, ¿no? Y ya después, entonces, bueno, tiene que ir a hacer tiene que ir a hacer el producto, pero tiene que mostrarnos cómo hace el producto, el desempeño, y uno tiene que mostrar cómo hace el proceso desde el comienzo. Por ejemplo, yo una vez me certifiqué en la norma de soldadura, entonces, bueno, listo, hice la evaluación, todo el tema de soldadura, bien chévere, llené los puntos, bueno, me fue bien. Ahora, listo, tiene que ir a hacer la prueba de desempeño y producto. Entonces, listo, ¿qué tiene que hacer primero? Entonces yo empiezo a conectar el equipo, alistar la superficie, biselar la pieza, todo ese tipo de cosas es donde yo tengo que llegar y ponerlo acá. Y finalmente, que es la actividad de la guía, pues entregar la pieza soldada, ya bien hecha, bien establecida, con todos los parámetros de calidad, donde yo le hice ya la inspección de calidad, todo ese tipo de cosas. ¿Alguien levantó la mano? Por fin. ¿Aló? Lilibet, el micrófono es tuyo. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Bien, tengo una pregunta que no sé si hay alguna directriz acerca de hacer las guías por
resultado de aprendizaje, competencia o fase del programa de formación. No sé si el instructor es libre de hacerlas en cualquiera de esas modalidades o hay alguna directriz que netamente hay que hacerla por resultado o cualquiera de las que mencioné. Lilibet, muy buena tu pregunta y sí, sí, de hecho, pues esa es la directriz en el documento 047 que encontramos en compromiso, 047, 046, te voy a decir inclusive en dónde está para que de pronto tú le pegues esa leidita. Mire, eso lo consigue ahí donde nosotros estábamos hablando, por ejemplo, de gestión de la formación profesional integral, documentos del proceso. Compañeros, péguenle una leída a ese documento. Yo sé que es largo, pero ese documento es necesario. ¿Y qué es lo que pasa? Que es que nosotros cuando hacemos la planeación pedagógica, nosotros de alguna otra manera bajo el proyecto formativo que ya tiene sus fases establecidas, entonces nosotros tenemos que llevar tanto la competencia, el resultado de aprendizaje y la fase en el momento en que tiene que ir. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que construir esa parte y claro está que nosotros desde la parte técnica, por ejemplo, los que somos de la parte técnica, tenemos que de alguna manera tener en cuenta también unos presaberes que se encuentran también establecidos en ese proyecto formativo. O sea, ya hay unas fases hechas, ya ellos vieron unas temáticas, ya ellos vieron unos elementos y entonces lo que nosotros tenemos es que mirar en qué fase van, cuál es la competencia que ellos tienen que lograr, que la competencia es ese objetivo general y el resultado de aprendizaje es ese objetivo específico, yo lo digo de esa manera, y entonces tenemos que ceñirnos a eso y en la fase en la que ellos están. Claro está, mi profe, no sé si me hice entender la respuesta. Y el documento, ya para que me contestes, y el documento 046 lo conseguimos acá en lo que son los documentos del proceso. Venimos acá y lo encontramos aquí, mire, compañeros. Espérese, que es que ese es complicado conseguirlo. Hasta que a veces se me pierde. El 046. Que nos dice, pues, cómo nosotros llevamos a cabo todo ese proceso de ejecución. Ay, ahora no lo encontré. Estoy sin gafas hoy. 048 es estar por acá. Mírelo acá, el GFPI G046, que es la guía de gestión curricular y el catálogo de programas. ¿Que es larguito? Sí. Pero que nos dice, por ejemplo, que nosotros tenemos que ceñirnos a la planeación, sí. Y ese es el que nos da la directriz, sí. No sé si fui claro ahí, compañerita. Sí, lo dejo claro en ese aspecto, sino que muchas veces cuando el equipo ejecutor se reúne, hay controversia en que, bueno, en la competencia los resultados unos van seguidos de otros, pero hay unos instructores que se les hace más fácil hacerlo por todos los resultados que estén en una sola guía de la misma competencia. O sea, unir. O hacerlo competencia por competencia, una guía por individual. Esa es como la pregunta. Mira, en mi caso, a mí me gusta, o yo específicamente me gusta, digamos que es que, claro, hay diferentes tipos de formación, ¿no? Pero a mí personalmente, cuando los equipos ejecutores se reúnen a hacer las guías de aprendizaje, que la guía de aprendizaje tiene que tener el componente de derechos fundamentales, tiene que tener el de matemáticas, tiene que tener todo y todo tiene que quedar en una guía y entonces ahí la llevamos todos en una sola. Pues yo personalmente diría que no debería ser así. Sino que nosotros ya tenemos la planeación pedagógica. En la planeación pedagógica ya nos dice cuál es la competencia que vamos a trabajar, ya nos dice todo lo que tenemos que hacer, pero cada uno de nosotros debemos ejecutar nuestra propia guía desde nuestro quehacer, claro, apuntándole hacia la temática del técnico. Y además de eso, también nosotros teniendo en cuenta cada uno de los momentos de la formación.
Entonces, lo que pasa es que lidiar a veces con el equipo pedagógico, con el equipo ejecutor, es complicado porque pues cada uno tiene una manera muy distinta de pensar, cada uno tiene una manera muy distinta de hacer las cosas y pues digamos que a veces no le prestan atención a este tipo de cosas que realmente pues hace parte de nuestro quehacer del SENA. Entonces, en conclusión, mi querida Lilibet, hay que hacer el trabajo de nosotros llevar las cosas como ya están establecidas tanto en el diseño curricular, no ponernos ni a meter ni a quitar, pues podemos meter siempre y cuando lo veamos necesario, pero llevar las fases del proyecto formativo, llevar las competencias del proyecto formativo y llevar todo pues muy organizado y llevar nuestra planeación pedagógica, que es lo importante, y pues también hacer nuestro cronograma de actividades. Profe, Sí. disculpe que lo interrumpa, pero también les recomendaría que de pronto, si tienen una guía antigua, la adapten al presente, al programa, renueven las actividades y verá que les van a ir, o sea, bien, yo estoy aquí presente porque me interesa escuchar todos los procesos, o sea, los paso a paso que usted está dando, porque me ha tocado realizar guías varias veces, porque doy investigación y me toca adaptar las guías a los programas, pero veo que voy encaminada por buen camino. Sí, eso es, lo que pasa es que hacer una guía de aprendizaje es muy fácil, pero a la vez Difícil. tiene trabajo. No, difícil, no, es complejo porque es que nosotros tenemos que ser muy metódicos. Tenemos que ser muy metódicos y estas transferencias que estamos haciendo acá de conocimiento, los que están acá prestando atención, sacrificando su sábado en la noche, pues finalmente es para que nosotros entendamos que tenemos que ser muy metódicos y ser muy analíticos al momento de hacer nuestras guías de aprendizaje. Sí, es verdad lo que dice usted, no es difícil. Una vez que ya uno entiende el proceso y los paso a paso, uno adapta las guías dependiendo las necesidades del programa. Exactamente. Acuérdense que el sector productivo es dinámico y está cambiando todo el tiempo. Y entonces también nosotros como instructores debemos empaparnos de ese sector productivo y tenemos que de alguna u otra manera, eh, de alguna otra manera también ser muy Competitivo. coherentes. Exactamente. Entonces, bueno, ahora tenemos aquí el planteamiento de evidencias de aprendizaje para la evaluación del proceso formativo. Mire, aquí nos pide, por ejemplo, en qué fase del proyecto vamos. La actividad del proyecto formativo, que se lo sacamos pues de nuestro mismo proyecto formativo. La actividad de aprendizaje, aquí nosotros escribimos, por ejemplo, la actividad de aprendizaje era realizar, acuérdense que esta actividad de aprendizaje tiene que estar encaminada ya al producto y el producto tiene que tener la característica de conocimiento, desempeño y pues el producto, ¿no? Entonces la actividad de aprendizaje es una sola, que es la actividad como tal a lo que va a llegar la guía, porque estamos haciéndolo por medio de proyecto. Entonces, como nosotros tenemos esa actividad de aprendizaje, entonces, porque ya les voy a explicar, una guía de aprendizaje es un proyecto. O sea, una guía de aprendizaje tiene la misma estructura, si ustedes lo analizan, de una tesis. Y ya se las voy a explicar por qué. Entonces, ahí escribimos la actividad de aprendizaje, que por ejemplo, hacer un programa para, para mejorar, no sé, la gestión de citas en una IPS. Entonces, ¿cuáles son las evidencias de aprendizaje? Haber hecho, por ejemplo, un mapa de navegación, haber hecho diseñar las interfaces, todo lo que conlleva que van a entregar ellos como evidencia, parte del proceso para poder llegar a ese producto. Finalmente, los criterios de evaluación, son tal cuales los que nosotros encontramos en el diseño curricular y que pusimos en la planeación pedagógica para poder llegar a esa parte. Y las técnicas o instrumentos de evaluación, compañeros, una cosa importantísima, nunca le evaluemos a los aprendices a ojo. Nunca le evaluemos a los aprendices a ojo. Siempre tengamos un instrumento de evaluación. Entonces, el instrumento de evaluación reconoce las características para poder realizar el proceso.
es por medio de una rúbrica, una lista de chequeo. Entonces, en la rúbrica, para poderse sacar el puntaje alto, reconoce los procesos para poder llegar a la realización de una interfaz. Eso está en la rúbrica. Lo hace con buena presentación oral y buena presentación personal. Todo eso tiene que ir en el instrumento de evaluación. Entonces, siempre tengamos lista una listica de chequeo, tengamos una rúbrica, no sé, un Excel, donde tengamos unas condiciones para que ellos puedan presentar ese producto. Glosario de términos. Esto es importantísimo. A veces nosotros decimos que el glosario de términos es coger y sacar un diccionario y sacarlo. No, el glosario de términos es que nosotros de alguna otra manera, por nuestras experiencias, toda esa terminología técnica que tengamos, siempre la escribimos y debemos escribirlo con nuestras propias palabras, ¿no? Ahora, los referentes bibliográficos, siempre cuando se hace una guía de aprendizaje ponemos material de apoyo que nosotros consultamos, material de apoyo que los aprendices deben consultar y también de alguna otra manera tener en cuenta lo que el diseño curricular y el proyecto formativo tienen como material de apoyo sugerido. Eso es. Y aquí pues ya es donde van nuestros nombres y entregamos la guía. El control de cambios. Las guías son susceptibles a ser cambiadas o mejoradas de acuerdo también al contexto. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos en el punto 3.2, identificamos que los aprendices tienen un conocimiento o que les falta un conocimiento. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Debemos modificar en ciertos momentos las guías por X o Y razón. Y ese control de cambios tenemos que describirlo, de que por qué lo tuvimos que hacer, pues por de pronto una auditoría. Ahora les muestro por qué la guía es un proyecto. La guía es un proyecto, ¿por qué? Porque tiene una presentación, que es la introducción de la guía. Tiene una descripción de las actividades, un objetivo general. Tiene una actividad de reflexión inicial, una problemática. Todo proyecto tiene su problemática. Tiene unas actividades de contextualización e identificación de conocimientos previos, un diagnóstico. Una problemática se hace por medio de un diagnóstico, ¿no? Actividades de apropiación. Todo el marco referencial, todo el marco de conocimiento, se me olvidó ahora. Y tenemos finalmente y todo el proceso que se hace, toda la ejecución del proyecto. Y finalmente, pues la transferencia del conocimiento, que es el resultado del proyecto. Entonces vean que una guía de aprendizaje es un proyecto. ¿Por qué? Porque nuestra metodología es la metodología ¿de qué? De aprendizaje basado en proyectos. Por eso es que nuestro mayor, o lo que debe ser importante de la guía, es que los aprendices, como cuando nos ponían a hacer un proyecto de ciencias en el colegio, nos ponían a hacer un proyecto de ciencias en el colegio, de ciencias naturales en el colegio, entonces todos teníamos que llegar a una conclusión y teníamos que hacerlo, pero para hacerlo teníamos que hacer una serie de procedimientos y entender qué es lo que ocurría, por ejemplo, en una caja de Petri, ¿no? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Bueno, ya para irme, porque yo sé que ustedes también tienen sueñito. Ay, y alguien está en rumba. Ruby, que levantaste el micrófono. Cuéntame. Ruby. Mi profe Luz, de pronto. No tengo los permisos para quitarla. Pues ya como te estamos despidiendo, entonces pues dejemos hasta No, acá es que me hace falta lo de la IA. Pero eso es rápido. Espérame, ya le digo a Daikin que a ver si puedo, porque de acá no los puedo quitar y ella es la que está ahí grabando. A ver. Ruby.
Bueno, Ruby nos puso a bailar a nosotros sola. Ya creo Bueno, que ya, qué pena con ustedes. Sí, fue ¿cómo se llama? Una pausa activa, así que para que cuando Ruby vea la grabación, entonces fue una pausa activa. ¿Listo? Todos entonces Yo le manito tengo un arriba. meme a Ruby por eso que acaba de hacer. Pero no me lo puedo enviar por acá. Bueno, ya que dejamos una estas pausa secas. activa, les voy a hacer como ¿qué le digo yo? Un corte acá. Cuéntame. Elizabeth, yo por ahí le escribía que me escriba, le escribí acá el mensaje que me envié acá sí, fue Elizabeth, creo que Elizabeth, la que estaba hablando de investigación que te necesito. ¿Listo? Y para otros, aquí para Julián Camilo, que ustedes saben que yo también pertenezco a la Cámara Internacional de Conferencistas y se están dando cursos de liderazgo. Entonces, el que quiera ser parte con Julián Camilo también en esa parte y acompañarlo, nos van a nombrar acá en Colombia presidentes de este capítulo. Entonces, bienvenidos a los que quieran dar conferencias también, ¿no? Pues es como un plus. Y esto es una sorpresa para Juan Camilo. Entonces, el que quiera unirse con Juan Camilo o conmigo o con Daikin, bienvenidos a irse a internacionalizar con ese conocimiento. Es algo extra, ¿no? Porque de pronto se me olvida y después, ¿por qué no me dijeron? Entonces está dando ese bono o esa membresía, porque va a ser una membresía, una suscripción. Anteriormente, pues porque ellos pertenecen a Chile, vale 2,5 millones, pero en este caso se van formando como líderes y se les están obsequiando porque ustedes son docentes y pues lógicamente llegan a sumar a la Cámara Internacional de Conferencistas. Era como esa pausa que les estaba haciendo, entonces para que me escriban o le escriban a Juan Camilo y van a pertenecer pues al grupo. Haga de cuenta que pertenecer a la Cámara Internacional de Conferencistas es una organización de 44 países donde van a conocerlos a ustedes y allí pueden darse a conocer en sus talleres, en sus cursos, en sus conferencias, etcétera, como algo extra, porque pues la mayoría somos contratistas y cuando no tenemos contrato en el SENA, por ejemplo, yo vivo de eso, de dar talleres, de toda esa parte, ¿no? Pero primero debemos darnos a conocer porque pues es una ventana que se abre para ustedes. Muchas gracias y eso quería darles a conocer hoy. Sigue, Julián, gracias. Muchas gracias, mi profe Luz. De verdad, esas oportunidades hay que aprovecharlas siempre y no, uno siempre tiene un talento y algo que aportar. Créame que desde la experiencia uno siempre aporta. Yo, toda esta parte pedagógica, pues es algo que a mí, por ejemplo, me ha gustado y pues a tal punto que uno lo va hilando, ¿no? Bueno, aquí rápidamente ya para que terminen y después de Ruby. Hay una inteligencia artificial que la verdad hoy en día me ha parecido súper buena y quiero que por favor la utilicen. Y es la inteligencia artificial, se llama el famoso Notebook. El Notebook es una inteligencia artificial de Google. Ya ahorita les voy a mostrar, aquí la voy a utilizar de manera gratuita, pero también la tenemos de manera plus para los que de pronto tengan la oportunidad de comprar el Google. Aquí le vamos a dar crear cuaderno. ¿Alguien levantó la mano? Entonces, por ejemplo, en este aquí tenemos algo muy bueno y es que esto nos ayuda a buscar fuentes web, que esto va a ser indispensable para el desarrollo de nuestras guías. Por ejemplo, vamos a buscar sobre, ayúdame a buscar fuentes
de fuentes de mecatrónica en Colombia. Entonces, mire que él empieza a investigar en todos los sitios web, para que ustedes lo tengan en cuenta. Él empieza a investigar en todos los lugares y nos va a sacar fuentes bibliográficas que, claro está, podemos consultar porque hay que hacer un trabajo muy crítico. Y mire, nos saca artículos de la Universidad Nacional de Ingeniería Mecatrónica, nos saca de la Santo Tomás, o sea, nos saca de varios lugares. También entre esos está Wikipedia, pero mire que nos saca artículos y ahí nosotros podemos leer esos artículos que nos pueden servir. Si esa fuente de pronto a nosotros no nos sirve o no nos interesa, pues simplemente la desmarcamos y con eso ya. Y entonces esto tiene unas opciones bastante chéveres porque nos puede generar mapas mentales, nos puede generar presentaciones como, por ejemplo, nos puede generar presentaciones como la que les mostré hace un momento. Por eso es que yo no la había pasado. Miren, nos puede generar unas presentaciones súper bonitas con unos gráficos súper chéveres que podemos editar en PowerPoint. Claro que sí, las podemos editar. Yo ahorita les enseño cómo las podemos editar en PowerPoint. Y mire que, por ejemplo, nos saca un mapa mental, por ejemplo, sobre el tema, y cuando nosotros oprimimos sobre el tema en el mapa mental, pues aquí nos va sacando ideas, entonces, o nos va explicando desde las mismas fuentes. O sea, la inteligencia artificial lo que hace es consultar desde las mismas fuentes. Nos puede hacer resúmenes en video para nosotros mostrarle a nuestros aprendices, podemos poner videos de YouTube, podemos poner, subir documentos, subir fuentes, y esta inteligencia artificial a mí me parece muy versátil porque la he utilizado y mire que nos habla, y ahí nosotros podemos empezar a reforzar nuestro carácter crítico también. ¿Por qué podemos reforzar nuestro carácter crítico, compañeros? Porque nosotros leemos, comparamos, y cuando nosotros leemos y comparamos, nosotros también desde nuestro conocimiento podemos empezar a generar esas guías de aprendizaje. Y esas guías de aprendizaje se pueden dar de una manera, puedo decirlo, muy holística también, porque nos ayuda precisamente a contextualizar las problemáticas que tiene y podemos llevar a hacer un proyecto. Entonces, inclusive la inteligencia artificial le podemos escribir cómo nos puede ayudar a convertir estas fuentes en un proyecto. Entonces ahí nos puede decir un paso a paso, podemos decirle que nos ayude con el proyecto final, nos ayuda a hacer infografías, nos ayuda a hacer todos esos recursos didácticos o ese material de formación que nosotros le podemos compartir a los aprendices de una manera mucho más fácil, de una manera mucho más sencilla, llevarlo a la experiencia, llevarlo a la práctica. Creo que es mucho mejor que ChatGPT, entonces para que ustedes lo tengan en cuenta. Y para la próxima clase, si tenemos la oportunidad de volvernos a encontrar, me gustaría darles a todos ustedes una clase sobre prompting, sobre metodologías de prompt para poder realizar actividades de aprendizaje, que ha sido un proyecto que yo he hecho, y vincular también o poder hacer actividades que integren la inteligencia artificial, hoy por ejemplo en programación, en contenidos, por ejemplo en logística, en mercadeo. Pues ya en contabilidad podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial que nos pueden ayudar a los aprendices a que resuelvan datos, y eso los va a ayudar muchísimo también a que ellos de manera crítica puedan seleccionar la información pertinente para poderlo llevar a su práctica laboral. Entonces, esto es una invitación para que utilicen esta inteligencia artificial. También ustedes, este documento que yo les había mostrado, principalmente, que quiero que lo tengan muy bien en el radar, porque la verdad, yo dije en algún momento, no, pero es que ese es un documento viejo, de la orientación para la elaboración de guías, este es un documento viejo, este es un documento, imagínense, del 2013, ¿qué nos va a servir, qué nos va a aportar si hoy estamos en 2025? Pero uno comparándolo con el modelo, con la metodología de aprendizaje por proyectos, y como les expliqué, la guía de aprendizaje, que realmente es un proyecto que tiene una problemática, que tiene una justificación, que tiene un diagnóstico, que nos permite una versatilidad tan grande que podemos hacer nosotros con nuestros aprendices. Entonces, mire que
que el documento no está lejos de nosotros poderlo utilizar y de poder llevar nosotros esa estructura o ese ciclo didáctico de las actividades de aprendizaje que podemos hacer con los aprendices y no de pronto perder tiempo en el ambiente de aprendizaje, perdón que lo diga así, yo sé que cada uno es respetable la metodología de cada uno, pero ¿qué? Pero pues perder a veces el tiempo con nuestros aprendices de ponerlos a hacer un mapa conceptual o ponerlos a hacer una sopa de letras o cosas así, cuando nosotros podemos sacarle el jugo a nuestra formación. Entonces, miren que aquí nos dan estas orientaciones claves, estas orientaciones claras, y no son sino 17 hojitas que podemos leer y que de alguna otra manera nosotros cuando vayamos a hacer una actividad le peguemos, por ejemplo, la leída al momento de hacer una guía. Con una sola guía que hagamos con este material, ya el resto de las guías son muy fáciles de realizar. Entonces, esa es mi intervención en el día de hoy, compañeros. Bueno, venga, miramos cómo nos quedó la infografía que nos hace el sistema. Por ejemplo, miren, nos hacen infografías muy chéveres, bien hechecitas, que podemos llevar a nuestros aprendices, y si nosotros le oprimimos aquí este botón de editar, entonces le podemos pedir a nuestra infografía pues cosas más precisas sobre las fuentes que nosotros consultemos. Claro está que siempre a las fuentes hay que pegarles una leída, porque si yo veo que hay una fuente que realmente no me aporta, pues esa tengo que desmarcarla, porque si no ya va a tomar todas las fuentes. Eso era mi profe Luz. Muchas gracias. Gracias a ti por por todo lo que ha aportado, y pues la otra semana seguimos contigo porque pues esto es muy largo, ¿no? Entonces ustedes saben que toca hasta que se formen las guías totalmente para que aprendan a trabajarlas también con todas las inteligencias que hay, porque hay varias. Y pues esta de Newbook es muy buena, también yo la he Notepad. trabajado con esa. Y también pueden hacer actividades con los chicos, es interesante porque les da el resumen exacto, ¿no? Entonces es muy interesante por eso. Listo, entonces muchas gracias, y pues los que quieran pertenecer aquí al grupo de Camilo, pues de Julián Camilo, me pueden escribir para que hagan el curso de liderazgo con John Maxwell. Recuerden que ese curso de John Maxwell valen como 10 millones de pesos, lo pueden buscar en internet, pero por pertenecer a toda la parte que me han prácticamente como dejado un legado, pues yo los estoy dando gratis, ¿no? Y cuando pasan ya ese filtro de lo que es el curso de John Maxwell, van para la Cámara de Conferencista, es voluntario, pues yo sé que mucha gente quiere hoy en día tener su negocio en redes sociales, entonces la oportunidad también. Se forman desde cero, no tengan miedo a las redes sociales. En el 2020 yo también tenía miedo, pero la pandemia me dijo, tiene que seguir adelante porque fue la oportunidad que se me abrió. Y entonces pues me van a nombrar presidente de la Cámara Internacional, así que necesito un equipo grande de instructores porque pues como colega sé que vamos para adelante. Están en 44 países, entonces los que se postulen pues pueden ser senadores, pueden ser embajadores de la Cámara, pues porque tengo la potestad de nombrarlos, pero necesito que se formen como líderes, tengan los certificados y también les sirven para las hojas de vida. Entonces pues esa es mi noticia. Daikin estaba así alejada porque ya también se está preparando para ese capítulo de Colombia. Si tienen personas también que sean profesionales en otros países, los podemos certificar en ese país y también pueden ser parte de ustedes porque aquí van creciendo a su ritmo, bueno. Mire, Entonces, profe, que su merced me hace, y quiero comentar esto. A mí, a raíz de haber aprendido todo esto de la pedagogía también en el SENA, ustedes saben que los institutos de formación para el trabajo y el desarrollo humano, ellos deben guiarse bajo los conocimientos del SENA. Aprender todos estos procedimientos y toda esta parte de pedagogía, por ejemplo, a mí me ha ayudado a que yo me desenvuelva también como asesor precisamente de algunas instituciones acá en Bogotá, que precisamente tienen que tener el aval de sus programas y su registro pues por medio del conocimiento de SENA. Entonces, cada vez que pues tengamos siempre una oportunidad de esta, podamos nosotros
pues aprovecharla también y pues nada, integrarlo. Todos tenemos conocimiento que dar, todos tenemos algo que aportar y eso es algo muy bueno para nuestra vida laboral. Exactamente, lo ha dicho completo. Y la beca está 100%, como les digo, gratis. Si la quieren buscar, el curso John Maxwell es un curso grande, pero por medio de la fundación no lo están cobrando. Las personas, si hay acá personas que ya tomaron el curso de John Maxwell, ellos pueden hacer mesas redondas. Por eso yo les decía, escríbanse por regiones, pero ya ya con Julián Camilo vamos a hablar, y con los que se han formado ya en mesas redondas, ustedes pueden formar a otros colegas de acá, porque ya tienen la plataforma. Recuerden que la mesa redonda de John Maxwell, los que den comunicaciones, ética y toda esa parte, ese material les puede servir. Y ya aquí Juan Camilo les dijo cómo hacer esa parte con Newbook para que también saquen ese resumen, porque pues es que la plataforma se la regalan prácticamente a ustedes para que continúen ese legado que John Maxwell está dejando. ¿Sí? Entonces, por medio de todo lo que eso fue una estrategia que hicimos acá con el doctor Haroldo, que él es el presidente internacional. Él me dijo, formémoslos con el curso de liderazgo de John Maxwell, ya que nos dieron becas, y los que sean líderes verdaderos, que tengan el diploma, los pasamos a la Cámara Internacional de Conferencistas, y lo que dice Juan Camilo, allí es para acreditar su conocimiento, su curso, el diplomado. Entonces vayan pensando, talleres, cursos, diplomados, y ustedes ya van a ser profes, maestros, docentes de esa firma de donde queden acreditados, porque son varias universidades. ¿Sí? Entonces, cada día se va creciendo más. Y siempre inviertan tiempo en ese conocimiento porque de verdad vale la pena. Entonces, pues, hasta aquí llegamos. Feliz noche, las 10:34. Y nos vemos en 8 días también con Juan Camilo para que le demos duro a la inteligencia. Y si no, pues también yo lo apoyo. Hay que también ya con las guías que primero hacer el plan, como les decía, ¿no? El plan de pedagógico, porque si no tienen toda esa parte, pues es un poco más complejo saber qué van a colocar en cada guía. Y la IA es lo que nosotros les digamos. Si nosotros le metemos buen conocimiento, la IA les bota todo profesionalmente. Pero si le escribimos por escribirle nada, entonces es como si estuviéramos haciendo la manual. Yo siempre a los que les he guiado les digo, hágalo a manual la guía, si sea un borrador, y luego se la pasa. ¿Listo? Bueno, Entonces, ¿y cómo? Sí, dime, mi profe que siga, la siga. interrumpí. Y bueno, ¿y Siga. cómo les pareció las sesiones? ¿Seguimos? ¿Siguen conmigo? O bueno, cuéntenme ahí, porque la idea es seguir avanzando y después, bueno, cuando tengamos mi profe que me avise cuando vamos ya de pronto finalizando para preparar ya todo un cierre y una síntesis de toda la parte de planeación pedagógica y de toda la parte misional también, que eso es importante. Sí, yo creo que ya con 2 sesiones más ya, y si al caso después repetimos, porque viene Vilma con lo que es la parte de comunicación. Ella termina ahorita, bueno, cuando se cierre este trimestre, porque ella le ha tocado los sábados hasta las 10 de la noche, pero ella les va a dar todo lo que es comunicación y lectura crítica, ¿sí? Porque ella es la que prepara a los alumnos para las pruebas saber. Y pues lleva 30 años en el SENA, por ahí al comienzo dio una comunicación. Si hay alguien más que quiera participar, por ejemplo, Elizabeth que decía investigación, sé que a más de uno nos interesa esa parte, porque pues sería como alinearlo también a las guías, ¿no? Porque pues hoy el coordinador me decía eso. ¿Por qué Luz no hace el cambio ya, o sea, a sacar proyectos reales a los chicos? Porque pues ya se dieron cuenta que con la inteligencia artificial viene mucho cambio, ¿sí? Ustedes pueden sacar esas guías, ¿listo? Profe, Reales. profe Julián, ¿usted puede compartir su número de celular para preguntas puntuales o prefiere no compartirlo? No, sí, claro que sí. Mi número es Mira, 3. Ahí se los voy a anotar también en el chat. Mi número es 314-301-6339. Me los que escriben por quieran, WhatsApp. exacto, sí, Listo, ese es profe. el Julián. No me llamen, Los que porfa. quieran participar también pueden dejar ahí sus datos y queden para contactarlos. O sea, aquí todos nos vamos a apoyar con todos. Recuerden que cada uno tenemos un conocimiento, una habilidad, y uno enseñando aprende también doble, ¿no? El que enseña aprende doble. Entonces, por ahí había alguien que dice que quiere participar. Bienvenidos y gracias por apoyo.
por ese apoyo. Listo, pues entonces feliz noche para todos y que descansen. Feliz semana. Gracias, igualmente. Gracias, Luz. Gracias, Profe Luz, muchas profe William. gracias. Muchísimas, Gracias, muchísimas feliz noche. gracias. Todos, gracias por participar. Muchas gracias. Seferino, ya te contacto, con eso nos ponemos de acuerdo. ¿Quién más quiere por acá?